La mesa redonda se va a centrar, como digo, en la inteligencia artificial y sus aplicaciones prácticas en distintos sectores. Va a debatir también sobre los retos que implica adoptar estos nuevos sistemas de inteligencia artificial. Vivimos un momento increíble, todos lo sabemos, sistemas de inteligencia artificial capaces de realizar tareas cada vez más complejas, desde algoritmos que optimizan la producción en fábricas hasta inteligencia artificial en servicios como la logística, la movilidad, a la gestión de redes eléctricas. España e Iberoamérica cuenta con talento. Es una de las cosas que también se han hablado en las mesas redondas, no solamente de hoy, sino también de ayer, la necesidad de captar el talento. Y proyectos muy interesantes en este campo, pero también hay desafíos. Hay que garantizar la calidad de los datos, la ciberseguridad, por supuesto, la ética en la toma de decisiones automatizadas y lograr que las pymes también se sumen a esta ola tecnológica. En este panel que vamos a tener a continuación participan expertos en estrategia digital, directivos de empresas tecnológicas y de sectores punteros que ya están aprovechando precisamente las ventajas de la inteligencia artificial. Vamos a conversar sobre casos de uso concretos, cómo la inteligencia artificial está ayudando a predecir demanda, a optimizar cadenas de suministro, a personalizar servicios o a mejorar el mantenimiento de infraestructuras. También sobre el estado del ecosistema español de inteligencia artificial, startups, centros de investigación y proyectos colaborativos, entre, por supuesto, países iberoamericanos. Va a moderar esta mesa José Luis López de Silanes, miembro del Consejo Asesor del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, con una dilatada experiencia, y él es el que nos va a presentar también a los siguientes panelistas. Así que ya les invito a todos a que suban al escenario y les escuchamos. Muchas gracias. Ponemos Ismael, quizás en este orden. En este orden de aquí. Ay, vale, de acuerdo. Ismael, ¿Qué tal? encantado. Eso es, encantado. Muy bien, buenos días a todos. Es un verdadero honor para mí darles la bienvenida a esta mesa redonda dedicada a un tema que está transformando nuestro mundo de manera profunda y acelerada, como es la inteligencia artificial. A lo largo de mis años he visto cómo la tecnología ha cambiado radicalmente nuestras vidas. Desde los primeros días de la informática hasta la era digital actual. Hoy la inteligencia artificial representa un salto cualitativo que no solo impulsa la innovación en múltiples sectores, sino que también plantea importantes interrogantes éticos, sociales y económicos. Este encuentro es una oportunidad magnífica para compartir conocimientos, experiencia y perspectivas diversas. Nuestro objetivo es no solo comprender mejor las capacidades y el impacto de la inteligencia artificial, sino también reflexionar sobre cómo podemos dirigir su desarrollo hacia un futuro beneficioso para la humanidad. Nuestros panelistas, expertos en sus respectivos campos, nos acercarán sus visiones y condiciones únicas para comprender mejor cómo la inteligencia artificial está modelando nuestro presente y nuestro futuro. Les invito a participar activamente en esta conversación a partir de sus reflexiones y a contribuir al diálogo colectivo sobre este tema vital. Hoy tenemos el privilegio de contar con Ismael Gómez García, director de Estrategia Global de la Organización de Estados Iberoamericanos y que lidera, entre otros, proyectos de aplicaciones de la AI en educación. Después tenemos a Guillermo Fernández de Peñaranda, CEO de Artificial, una empresa
ya de más de 40 años trabajando en este sector. Y también tenemos a Ana Gómez Galindo. Hola, Ana. Directora de Transporte y Logística de NTT Data Spain, donde trabaja con pasión para introducir la tecnología y la digitalización en grandes cuentas nacionales. Así que, sin más preámbulos, doy paso a nuestros distinguidos panelistas en esta jornada tan especial. En primer lugar, les voy a hacer una pregunta general, un poco para los tres, bueno, una pregunta doble, ¿eh? ¿Cuáles creéis que son las aplicaciones más revolucionarias de la inteligencia artificial en la actualidad y hasta dónde llegará la inteligencia artificial en los próximos años? Venga, Ismael. Es la pregunta, ¿no? Sí. A ver, aunque llevo años trabajando o investigando el tema de inteligencia artificial, sobre todo aplicado a la educación, y un poco por mis años de fanático de la ciencia ficción y de los escritores futuristas, esa es la pregunta que yo creo que varios llevamos haciéndonos más de 20 años. Y ahora mismo yo creo que el futuro sobre todo está... A ver, ha permeado, sobre todo en los últimos 5 o 10 años, la inteligencia artificial en la actividad empresarial. Es curioso porque cuando hablamos ahora, desde que en noviembre de 2022 se liberó para el público general ChatGPT, de repente todo el mundo fue consciente del potencial de la IA generativa, pero lo cierto es que las empresas llevábamos utilizando inteligencia artificial para analítica de datos de mercado, diseño de productos, en el caso de educación, trazabilidad de actividad educativa. En logística, por ejemplo, yo creo que mi primer trabajo en el sector editorial fue en logística y recuerdo que ya estábamos empezando a pensar cómo ayudaría Machine Learning hace 20 años a la mejora de la logística. Yo creo que en educación es evidente el potencial que tiene, pero también en cultura digital. Estoy muy familiarizado con el mundo del criptoarte, por ejemplo, donde el uso de la inteligencia artificial desde hace muchísimos años se utiliza ya no solo en la generación de NFTs, sino incluso en la producción de la obra de arte. En educación estamos investigando cómo analizar el mayor número de datos que pueden tener un impacto educativo. En sociedad la tentación es maximizar la recolección de datos, lo cual puede generar una relación muy conflictiva en términos de derechos. Pero yo creo que el potencial es, tenemos la posibilidad de hacer una sociedad más libre y más informada. Ahora el riesgo es si ciertos modelos de libertad trasladan la responsabilidad o liberan de responsabilidad a una gran parte de la sociedad, generando un riesgo enorme de desequilibrio social y político. No quiero extenderme mucho más porque yo creo que la pregunta es tan extensa que... Sí. Pero creo que ahora mismo yo sobre todo estoy muy centrado en el ámbito de la educación y de la igualdad de derechos y la mejora de las oportunidades educativas y económicas. Muy bien. Guillermo. Bueno, en nuestro ámbito nosotros somos una empresa que utilizamos desde hace, como decíamos, 40 años, quizás no 40 años, pero sí más de 25 años la inteligencia artificial o lo que la fundó, con lo que empezamos, con algoritmos muy sencillos, ¿no? de análisis, algoritmos prácticamente computacionales normales, con los que iniciamos o se inició la inteligencia artificial, a llegar hasta donde estamos hoy, donde la inteligencia artificial, pues con deep learning, ¿no? la machine learning, deep learning, es capaz de algoritmos que tienen una capacidad de análisis de datos prácticamente infinita. ¿Qué limita esto a día de hoy? Pues yo creo que a día de hoy hay todavía las limitaciones de hardware, es decir, el hardware todavía se tiene que desarrollar precisamente para ese análisis y esa captación de datos, porque la inteligencia artificial no deja de ser más que una entrada de datos, análisis y tratamiento de datos por algoritmos, por redes neuronales que llevan al final a la ejecución de algoritmos y al final un output que es el que deseamos, ¿no? Entonces, hay una gran tarea todavía donde hay muchísimo campo de evolución y ahí irá el futuro más próximo en el hardware para generación de datos, ya sean imágenes, ya sea sonido, ya sea cualquier tipo de sensórica para generación de datos, cada vez más precisos, cada vez más concretos.
Luego en la computación, bueno, pues desde luego la computación ha evolucionado también en los últimos 40 años de forma espectacular. Ahora viene la computación cuántica, que como decíamos todavía sigue siendo a día de hoy algo muy experimental, aunque ya funcional, y eso sin duda también va a dar una vuelta más de tuerca brutal por las capacidades de velocidad que tiene la computación cuántica frente a la computación actual. Y luego hay una última parte que es quién va a llevar a cabo todo esto, ¿no? Es decir, hemos hablado también, yo creo que en todos los paneles de antes, de la necesidad de recursos especializados y que sepan gestionar y desarrollar todo esto, que yo creo que es el reto que tenemos hoy para seguir desarrollando a la velocidad que vamos. ¿A dónde llegará todo esto? A solucionar problemas que incluso hoy son absolutamente insolubles, ¿no? Sin duda. Es decir, hoy estamos resolviendo situaciones y problemas que, insisto, hace 25 años, cuando empezábamos en la industria a aplicar estas tecnologías, no éramos capaces de hacerlas. Hoy ya lo estamos haciendo, pero todavía sigue habiendo grandísimos retos que a nivel científico, a nivel tecnológico, que sin duda con la inteligencia artificial se van a resolver. Eso no hay duda. A nivel social, pues podemos estar hablando 2 horas más de a dónde llevará la parte social, ¿no? Quizás te lo dejo a ti. A ver, Ana. Muy bien, pues a mí, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a participar en esta mesa. Me gustaría que todos los que estamos hoy aquí nos llevemos una idea de hacia dónde vamos y también una idea de dónde lo podemos aplicar realmente todas las posibilidades que tenemos hoy con nueva tecnología y en concreto estamos hablando de inteligencia artificial. A nosotros en NTT Data cada vez nos piden más, es una necesidad que tienen tanto administraciones públicas como grandes compañías, todo lo que está relacionado con la automatización de procesos, de tareas. Y hoy estamos yendo, para que empiecen a pensar cómo podrían aplicarlo dentro de su actividad diaria, en agentes autónomos. Esto es un poco una de las grandes líneas por donde está yendo ahora mismo la inteligencia artificial y que está teniendo resultados tangibles. Es decir, ahora mismo podemos automatizar tareas de una forma sencilla o quizá tareas mucho más complejas, incluyendo desde empresas hasta grandes ciudades donde tenemos un gran recorrido para poder mejorar y optimizar todo lo que estamos haciendo. Otra de las cosas que yo creo que tenemos que tener en cuenta hacia dónde vamos con la inteligencia artificial es hacia la generación de conocimiento. Hablábamos de muchas ramas, hoy cada vez más se aplica en distintas ciencias, en salud, en biotecnología, en aeronáutica, en procesos industriales. Creo que hoy tenemos la capacidad, mediante algoritmos que quizá no supervisados nos puedan generar, digamos, nuevas salidas a partir de datos que introduzcamos, que por supuesto los datos es una de las claves, ¿no?, que tiene la inteligencia artificial, tienen que estar bien limpios, curados, estar bien extraídos y bien tratados. Gracias a los algoritmos que tenemos de inteligencia artificial, somos capaces también de generar nuevas dianas para el conocimiento. Es decir, la IA no nos sustituye, pero nos ayuda muchas veces a generar nuevo conocimiento. Y quizá otra de las grandes áreas de expansión que tenemos en estos momentos es una IA que se está aplicando de manera diferente. No solamente con salidas como textos, imágenes, vídeos, etcétera, etcétera, sino que también somos capaces de integrarla en distintos dispositivos que tengan una interacción incluso sensorial. O a veces, que también es sorprendente, capacidades como integrar información que viene, digamos, de ámbitos que antes no estaban explorados, como por ejemplo analizar a partir de unas determinadas entradas emociones, sensaciones, etc. Es decir, la inteligencia artificial, una de las cosas que tiene ya hoy y va a tener cada vez más, es la capacidad de mejorar nuestro día a día y gracias a que cada vez conocemos más los funcionales, las capacidades que tenemos, integrarla en procesos donde antes no estaba pensado ni siquiera que podía tener un ámbito de expansión o de desarrollo. Muy bien, muchas gracias. Oye, Ismael, tu entender, ¿qué efecto está teniendo ya la inteligencia artificial en el ámbito de la cooperación internacional y qué efecto se prevé que tenga en los próximos años? El mundo de la cooperación...
El mundo de la cooperación internacional tiene una forma de enfocar proyectos y conocimiento muy diferente de la del sector privado. En primer lugar, no hay el ánimo de lucro, ¿no? Pero sí el ánimo del sostenimiento de la actividad. Por ejemplo, la OEI cumple 75 años, evidentemente, porque la sostenibilidad de su acción y las relaciones con agentes internacionales han estado ahí desde el principio. En el caso lo que yo he detectado desde el principio es que no es una cuestión únicamente de incorporar una tecnología a tus procesos, sin más, sino que hay algo crítico para saber cómo utilizar la inteligencia artificial que pasa por mejorar las capacidades científicas, técnicas del personal de las organizaciones. En general, en las organizaciones de cooperación internacional, y hay muchísimas excepciones, pero en general es un tipo de personal especializado en cooperación internacional, en una metodología de proyectos generalmente de marco lógico, que es una metodología muy de cascada, con lo cual yo creo que aquí todos los que están presentes ya saben que eso es un problema para enfocar proyectos más innovadores, sobre todo en escenarios más inciertos como el actual de inteligencia artificial. La incorporación de la inteligencia artificial, la educación, ciencia, cultura, requiere una relación con algún componente científico-técnico muy potente. Entonces, las organizaciones están cada vez renovando más la clase de perfiles que incorporan a sus organizaciones para que sea gente que, por ejemplo, cuando tiene un proyecto de 5 millones de euros para mejorar, por ejemplo, la formación docente en un país y incorporar la inteligencia artificial a la educación, que no cojan, vale, yo no sé exactamente qué tengo que pedir, busco un proveedor externo que ejecuta esa parte del proyecto y yo administro fondos y aseguro la evaluación final si es correcta o no. No, tenemos que empezar a tomar decisiones respecto a qué clase de inteligencia artificial, qué entendemos por IA cuando hablamos de IA en educación. Pues no vale. Yo creo que hoy, por ejemplo, no hace falta irse a la IA de frontera para tener resultados educativos muy positivos. Entonces, saber determinar exactamente lo que necesitas requiere incorporar una serie de perfiles. Y esos cambios se están produciendo poco a poco y además, por ejemplo, en la OEI hemos hecho un trabajo de capacitación en metodologías de proyectos ágiles precisamente para poder ejecutar los componentes que son puramente digitales, tecnológicos e inteligencia artificial dentro de los proyectos. Es decir, habrá una parte de cascada tradicional, pero luego cada vez más tenemos que incorporar eso. Y la IA está dándonos unos resultados, una información importantísima, útil para hacer llegar la educación y las oportunidades, incluso a las escuelas rurales sin ninguna conectividad. O sea, que va a ser muy positivo, ¿no? Hay un riesgo de no llegar a todos, porque llevamos 20 años atascados en la discusión sobre la conectividad, pero hay lugares que asumamos que por la orografía, por dificultades económicas, por preservación de ambientes naturales, nunca vamos a dar conectividad total. Tenemos que llevar la IA también a esos lugares. Hay un riesgo de exclusión, pero yo soy bastante optimista y creo que todo el mundo está muy concienciado en ello y además hay cada vez más soluciones de open source también que podemos llevar a lugares muy remotos. O sea, yo creo que el resultado va a ser increíble dentro de 20 va a hacer falta un tiempo, pero dentro de 20 años no vamos a reconocer la educación en Iberoamérica que vemos ahora. Muy bien, muy bien. Guillermo, Artificial se compromete a mejorar la aplicación de la inteligencia artificial y la tecnología al servicio de las personas. ¿Puedes darnos algunos ejemplos prácticos de ese compromiso? Bueno, nuestro compromiso es, por supuesto, con las personas, pero en general, o más concreto, con la industria. Nosotros somos una empresa tecnológica que damos solución B2B, es decir, nos focalizamos en soluciones a industrias y trabajamos con muchísimas industrias. Nosotros trabajamos con la industria aeronáutica, trabajamos en defensa, el panel anterior, trabajamos en automoción, panel anterior al anterior. Yo creo que en todos los paneles que hemos estado viendo había presentes clientes nuestros con los que trabajamos muy asiduamente, ¿no? Entonces, nosotros lo que buscamos es facilitar la vida, ¿no? Lo que hablábamos antes, o lo que comentábamos antes, facilitar la vida a todos estos clientes y hacer de su industria algo mucho más eficiente y mucho más segura.
Entonces, nosotros básicamente en esta rama de la que hablamos ahora mismo, es una rama que llamamos una de nuestras divisiones, que es la de Intelligent Robots, lo que buscamos es la automatización de procesos complejos para la industria. Por ejemplo, en un vehículo, en un automóvil, que hablábamos antes de los componentes del automóvil, un componente que hay que fabricarlo, pues nos llegan todas las piezas y digamos que nuestro producto es el aparato, la máquina, la línea de producción que produce de forma totalmente autónoma o no, a dependencia de dónde lo vayamos a instalar, internacionalmente o nacionalmente, pero o más en general dependiendo de los requerimientos de nuestro cliente, pero somos capaces de hacer una línea que es capaz de hacer todo ese proceso de forma absolutamente autónoma, sin ninguna interacción humana, incluyendo no solo la parte de montaje, sino la parte que es probablemente tecnológicamente hablando más compleja, que es todo el testing. Bueno, pues en estos procesos nosotros aplicamos muchos casos de inteligencia artificial. Insisto, casos que han ido evolucionando en los últimos 25 años, desde donde podíamos aplicar las tecnologías punteras en ese momento a las tecnologías punteras que tenemos hoy, que lo que nos permiten o en lo que facilitamos la vida a nuestros clientes es en ser capaces de producir muchísimo más, de muchísima mejor calidad y en menos tiempo. Entonces, ejemplos. Bueno, nosotros somos grandes especialistas en la visión artificial. La visión artificial no es más que el conjunto de captores de datos, captores de visión, que pueden ser sensores, pueden ser cámaras o pueden ser escáneres, que lo que hacen es captar lo que ven, digámoslo así, combinándolo de una manera que son lentes y luz, muy importante, la luz que usemos en cada caso para la percepción de los datos. Y luego un software que analiza esto, un software que es un algoritmo de deep learning, que lo que hace es o bien análisis de errores, de fallos o identificación, o bien lo que hace es pasar imágenes tridimensionales, es decir, lo que se llaman algoritmos de profundidad, o bien de clasificación. Es decir, lo que hacemos es clasificar piezas. Bueno, con este proceso de visión artificial somos, por ejemplo, capaces de cristales cóncavos con una precisión milimétrica, ser capaces de ver si están cumpliendo la especificación de curvatura, por ejemplo, para las lunas de vehículos de coches, ¿no? Para las lunas traseras de coches, para comprobar si exactamente la curvatura que tiene un cristal, que precisamente se caracteriza por ser transparente, pues con visión artificial detectar esas curvaturas en cuestión de 3 milisegundos. Somos capaces de detectar la situación de los pines eléctricos en una placa soldada, de los pines eléctricos si están cumpliendo los requerimientos para ser funcionales en la aplicación que tienen o no, en líneas integradas capaces de generar placas de control con frecuencias, con tags que se llaman de 8, 7 segundos, ¿no? Entonces, estas son aplicaciones, insisto, de visión artificial muy concretas que combinan eso, unas luces muy concretas con unas lentes muy concretas y con unos algoritmos absolutamente especiales y diseñados lógicamente por nosotros para desarrollar estas tecnologías muy concretas. Bueno, estas son aplicaciones, digamos, ¿no? Muy complejas y muy particulares. Tenemos aplicaciones que hemos hecho más simples, ¿no? Oye, si conocemos el mundo de la visión artificial, usémoslo para nuestra propia producción, para la producción de nuestras plantas. Nosotros además tenemos una unidad de negocio en la cual trabajamos especialmente en aeroestructuras, trabajamos especialmente en el mundo aeronáutico y defensa, en el cual desarrollamos, desarrollamos piezas concretas para aviones, ¿no? Bueno, pues en toda esta manufactura aplicamos en muchísimos casos diferentes en nuestra propia fábrica casos de inteligencia artificial. Y no hace falta ir a casos complejos. Tenemos un caso en el cual tenemos cámaras por toda la fábrica que están grabando o analizando o mirando a todos nuestros operarios para asegurar en todo momento, analizando con algoritmos de deep learning, analizando que están en una situación segura y que la seguridad en la fábrica la podemos garantizar. Esto es una aplicación, pues la mar de sencilla, pues también se desarrolla y también hemos desarrollado aquí sí con algoritmos pues más de open, ¿no? más de mercado, que no simplemente aplicaciones complejísimas, ¿no?
Y luego lo que tenemos es un sistema también, un sistema propio basado precisamente en estas líneas de montajes de captura de datos, análisis captura de datos, display de todos estos datos y un paso más allá, análisis, agrupación de todos estos datos por mecanismos supervisados, por mecanismos de algoritmos supervisados que a su vez se desarrollan en ser capaces de entender nuestras líneas de producción, dónde están fallando y en tiempo real prever que una pieza, antes de ser producida, dependiendo de condiciones de temperatura, de condiciones de vibraciones, de condiciones de los componentes que les llegan a estas máquinas, son capaces de prever que esa pieza no tiene que salir y evitar todo el ciclo de producción, seleccionando incluso materiales más adecuados para el momento, ¿no? Entonces, estas son aplicaciones muy genéricas de lo que es nuestro día a día de aplicación de tecnología a todos nuestros clientes. Pero habría muchísimas más. Trabajamos, pues Digital Twin, combinado con inteligencia artificial, nos da unas capacidades de mantenimientos predictivos brutales. Y estamos trabajando, lógicamente, también en ello, con ello. Estupendo, Guillermo. Nada, estaríamos un par de horas hablando de esto, por lo menos. O más. A ver, Ana, ¿nos puedes decir qué impacto está teniendo la inteligencia artificial en la optimización de la movilidad y la logística? Vosotros que sois especialistas en esto. Bueno, pues yo creo que el impacto es cada vez mayor en este ámbito. Me parece que es uno de los sectores donde la inteligencia artificial ha comenzado antes y está dando resultados. Y a mí siempre me gusta pensar en términos de, digamos, de la funcionalidad o la actividad, y por eso creo que como mejor se entiende es pensando en el circuito logístico y pensando desde el principio qué ocurre o dónde podemos empezar a aplicar la inteligencia artificial. Bueno, pues lo primero hoy en el ámbito logístico tenemos que tener en cuenta el gran crecimiento que tenemos del e-commerce y de la internacionalización que nos está provocando que haya determinados periodos de tiempo, lo que llamamos peaks, donde la logística a veces se ve desbordada. Por lo tanto, la inteligencia artificial aquí, una de las aplicaciones más prácticas es la predicción de la demanda. ¿Por qué? Porque nos permite prever los recursos que vamos a necesitar en cada momento y dimensionarnos para poder atender esa demanda que está por venir. Pensad en lo que es el circuito, por ejemplo, de un paquete, y pensad que estáis en casa y en vuestro domicilio y queréis hacer bueno, pues una petición a un operador logístico para que retire ese paquete y lo lleve a un destino, vamos a poner un destino lejano. Hoy ya podemos gestionar este trámite desde nuestro propio domicilio, coger una aplicación que ya normalmente puede venir con atención al cliente con inteligencia artificial. Este es uno de los grandes usos que se está dando hoy en el ámbito logístico para que la experiencia de ese cliente sea mejor. Y hay una de las grandes demandas y donde puede favorecer mucho la inteligencia artificial es en la programación de la flexibilidad horaria o el punto de recogida para que se planifique mejor el operador y pueda hacer rutas más eficientes. Una vez que nuestro paquete está recogido, pensamos ya en lo que es la optimización de rutas. Tenemos que pensar en factores que pueden hacer variar este proceso, como pueden ser tanto la climatología, el tráfico, o incluso hoy estamos introduciendo factores que también condicionan mucho, como pueden ser zonas donde puede llegar a haber una prohibición de paso, una zona de carga-descarga que está inhabilitada. Todos estos factores, es decir, cuanto más enriquezcamos las aplicaciones de inteligencia artificial, mejores serán los resultados. Otro de los grandes puntos críticos que tiene la cadena logística es cuando llegamos a los centros de tratamiento automatizado, a las terminales logísticas, a zonas portuarias. Ahí usamos cada vez más automatización y robótica. Y gracias también a la inteligencia artificial, los movimientos de esta robótica pueden ser mucho más precisos y más seguros, ¿vale? Una vez que sale de nuestro centro de tratamiento, y que incluso en el mismo centro la inteligencia artificial nos ha permitido, por ejemplo, también leer con OCR o visión artificial las etiquetas que a veces no se leen bien, normalizar también direcciones. Muchas veces ese paquete que no llega, a veces incluso se pierde en la zona de almacenaje, pues con inteligencia o visión artificial podemos localizarlo.
Otro de los grandes usos que estamos favoreciendo en la logística con inteligencia artificial es el mantenimiento predictivo, que hablaba también Guillermo, o incluso predicciones combinando esta inteligencia artificial con sensorización o Internet de las cosas. Todos conocemos bien lo que es la IA aplicada en la última milla. Desde nuestro propio dispositivo en el coche, nuestro móvil, que nos optimiza las rutas, hasta mucho más allá. Porque hoy esta optimización, cuando salen los operadores logísticos a reparto, también puede tener en cuenta qué áreas de reparto puedo formar, qué recursos necesito de un día a otro en función de, digamos, la demanda mayor o menor en un ámbito, e incluso cómo disponer la carga en un propio camión. Todas estas cosas nos facilitan, nos ahorran. Los ahorros de tiempo pueden ser hasta superiores al 10%, las emisiones, los consumos, la mejora en el mantenimiento de nuestras flotas. Y de aquí lo podemos escalar. Si este es un circuito logístico, podemos pensar que está integrado también en un gemelo digital, Digital Twin, por ejemplo, dentro de un sistema mucho más complejo, una empresa más compleja o incluso una ciudad. Las recogidas, por ejemplo, de basura, la prestación de los servicios, de la movilidad, también está gestionada con herramientas que tienen un soporte, un motor de inteligencia artificial. Optimizamos, simulamos y gracias a eso la inteligencia artificial se está empapando ya de nuestra diaria, de nuestro día a día y también de la actividad de nuestras empresas. Muy bien. Oye, el tiempo, como siempre, se va rapidísimo. Entonces, a ver si en un minuto cada uno podéis responder a la pregunta que os voy a hacer individualmente, y así luego también nos da tiempo para hacer otra general sobre la regulación europea. Creo que es importante ver vuestra opinión. Pero ahora, Ismael, uno de los principales argumentos en favor de la inteligencia artificial es la mejora de la productividad. En este aspecto, donde Iberoamérica parece no conseguir despegar, ¿puede revertir la inteligencia artificial el rezago competitivo de Iberoamérica? La respuesta corta es sí. La respuesta larga es para poder incorporar exitosamente la inteligencia artificial y mejorar la productividad, porque no sé si es un dato que conocen muchos aquí, pero lleva estancada 60 años. Cuando está evolucionando, se ha triplicado en algunas regiones, se ha multiplicado en otras, pero en América Latina sigue estancada. ¿Cómo podemos mejorar la productividad con la incorporación de la inteligencia artificial? Teniendo muy claro cuáles son nuestras necesidades y haciendo los cambios de modelo productivo, evidentemente. Si solo confiamos en que una tecnología externa al sector o a la región incluso, porque no es una tecnología muy iberoamericana todavía. Si confiamos en que la inteligencia artificial va a venir a salvarnos, eso no lo vamos a conseguir. Lo que vamos a hacer es desplazar parte del valor de Iberoamérica a los grandes proveedores de soluciones con IA. Pero creo que cada vez precisamente la OEI trabaja mucho precisamente en reivindicar el contexto iberoamericano imprescindible para incorporar la IA. Así que yo creo que si avanzamos en ese contexto, reforzar esa identidad iberoamericana como región clave, como región solución, creo que lo decía hace poco alguien de CAF. Creo que es eso. Si incorporamos esa identidad iberoamericana muy claramente y sabemos lo que queremos, la inteligencia artificial creo que finalmente conseguirá hacer despegar la productividad de la región. Estupendo, Guillermo. Ismael. Guillermo, desde tu perspectiva de Artificia, ¿qué sectores industriales están mostrando una adopción más ágil de la inteligencia artificial? Bueno, yo creo que todas, ahora mismo todas están. Hace 10 años era todo lo contrario, era mucho más complicado encontrar alguna que se abriese a eso. A día de hoy yo creo que todas. A ver, nosotros, como he dicho, trabajamos con muchas industrias diferentes. Hay algunas que son muy obvias. La automoción lleva aplicando la inteligencia artificial en todos los ámbitos de la industria, ¿no? La automoción es una industria pionera en todo, en diseño de producto, en seguridad. Hablábamos antes,
el presidente de Volvo España lo decía, ¿no? La importancia de la seguridad en los vehículos. En todo esto hay aplicaciones de inteligencia artificial. En nuestro caso más concreto, que además de estar en producto, estamos muy metidos en producción, los requerimientos de producción de la automoción son brutales en cuanto a calidad y a velocidad, ¿no? Tienen que producir pues, 2 millones de piezas en un año, pues eso requiere, y con 0 ppm, ¿no? Es decir, 0 fallos, 0 errores. Eso requiere de una tecnología que necesita o que se pueda apalancar muchísimo en la inteligencia artificial, y así está siendo. Entonces, yo creo que la industrialización en la automoción sin duda es una industria que ha absorbido la inteligencia artificial, pero todas las demás también. Aviación, sin duda, ¿no? Nuestros clientes principales de aviación, pues lógicamente están aplicando inteligencia artificial en todos sus procesos, en sus productos, en la comprensión de sus clientes, en todos los ámbitos. Tecnologías o industrias quizás más novedosas, las energías renovables, pues las capacidades que tienen de predicción de consumos y de predicción de generaciones. No hablo ahora de temas de red eléctrica ni nada de esto, pero ya a nivel más usuario, ¿no? Más B2C, digamos, pues hay una potencia y una adaptación de la inteligencia artificial enorme. Y luego en el usuario todo lo que tenga que ver con comercio digital, lo hemos comenzado antes, comercio digital y comprensión de lo que hace la gente, lo que quiere la gente o lo que va a hacer la gente, pues ahí hay aplicaciones infinitas. Claro, todo lo que ha nacido como digital, el desarrollo digital es rapidísimo. Oye, Ana, desde tu perspectiva en NTT Data, ¿cuáles son las principales innovaciones que la inteligencia artificial traerá a la industria en los próximos años? Pues hablamos un poco antes, ¿no? de hacia dónde va la inteligencia artificial. Yo creo que si ahora nos encontramos en un momento, digamos, de democratización de cierta parte de la inteligencia artificial, me parece que en los próximos años va a ser de normalización de la integración de la inteligencia artificial en casi toda nuestra actividad. No vamos a estar hablando tanto de un efecto wow que decimos que ha pasado estos años gracias a la introducción de herramientas como GPT, ¿no? Que ha democratizado la llegada de la IA a todos. Hablaremos ya de aplicaciones mucho más prácticas y mucho más integradas dentro, pues digamos, tanto de la actividad diaria cotidiana como de nuestra actividad empresarial, profesional y, por supuesto, yo creo que uno de los grandes cambios que esperamos va a ser la formación en inteligencia artificial desde cada vez más jóvenes. Yo, por ejemplo, tengo 2 niños pequeños y yo espero ya que en el mismo colegio, cuando hablamos de conocimiento digital, en lugar de tablets, empecemos a hablar de conocimiento del buen uso y manejo adecuado de nueva tecnología, incluyendo la inteligencia artificial. Es decir, seremos ya nativos digitales absolutamente y con un conocimiento de estas nuevas capacidades mucho mayor. A ver, rápidamente, hemos acabado el tiempo, pero sí que hay una pregunta que me gustaría haceros a todos. A ver, cada uno no más de medio minuto. ¿Creéis que la regulación europea en materia de inteligencia artificial está alineada con el ritmo real de la innovación tecnológica? Ismael. No. No, porque evidentemente la regulación es muy fija y esto cambia a gran velocidad. Sin embargo, es verdad que sí ha identificado, sirve como referencia, incluso en Iberoamérica la están utilizando en algunos países como referencia para hacer regulaciones nacionales. Y yo creo que correctamente ha identificado áreas de riesgo que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, en educación, cualquier empresa que incorpore inteligencia artificial para servicios educativos tiene que hacer un mapa de evaluación de riesgos. Algo en lo que cualquier empresa está muy habituada, a hacer un plan de prevención de riesgos laborales, tenemos que hacer un plan de prevención de riesgos. ¿Eso sirve para identificar hacia dónde tiene que dirigir la investigación? No, pero sí al menos nos ayuda a orientar, establece un norte. Guillermo. No, nos ralentiza el desarrollo, sin duda alguna, porque efectivamente se tiene que adaptar mucho más rápido y competimos con países que no tienen regulación. Entonces, nos coarta. Sin embargo, es necesaria y, sin embargo, la tenemos que ver como una oportunidad. La regulación de Europa puede ser una oportunidad en cuanto a seguridad de datos para otros países que quieran almacenar datos con Europa o en Europa por la seguridad que ofrece de cara a entrenar y alimentar las IAs del futuro. Entonces, me lo planteo como una oportunidad, tendencia personal. Ana.
Pues entendiendo la complejidad que lleva a desarrollar normativa en este ámbito, creo que quizá podríamos pensar en una evolución de la forma en la que se desarrolla y se aprueba normativa, porque muchas veces nos encontramos con directivas que se van a aprobar cuya entrada en vigor presupone que habrá pasado ya algo que puede que incluso las desactualice. Por lo tanto, es necesaria, pero yo creo que es necesario revisar cómo estamos haciendo hoy esa regulación y pensar que en este determinado tipo de ámbitos está bien ser muy seguros y tener muchas precauciones, pero quizá de una forma mucho más ágil. Muy bien. Pues nada, hemos llegado al final de la mesa, hemos usado todo el tiempo que nos han puesto a nuestra disposición. Teníamos muchas más preguntas, así que muchísimas gracias a todos y sobre todo a los expertos, a los ponentes. Un placer. Gracias a Nos vosotros. han dado una opinión muy actual de cómo está la inteligencia artificial actualmente. Nada, muchas gracias a todos. Gracias. Vale, muchas gracias. Guillermo. Muchísimas gracias, encantado. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias al moderador y a los panelistas por esta mesa redonda tan interesante y tan importante en el momento en que vivimos. Y vamos a seguir hablando de transformación digital y de inteligencia artificial, porque España, hemos visto, lo hemos estado escuchando, no es ajena a esta revolución a través de estrategias nacionales, también estrategias a nivel autonómico y, por supuesto, en este caso, Madrid como comunidad puntera en ese desarrollo de transformación digital.